presenta Wow MX. Bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Bueno, pues como ya lo habíamos anunciado, vamos a hablar hoy de la elección de Estados Unidos y de cómo se puede dar el fenómeno del trumpismo sin Trump. ¿Es posible esto mientras Trump sigue vivo? Porque en Venezuela se puede hablar de chavismo sin Chávez. Chávez ya no vive y se puede seguir esa corriente ideológica que a veces parece un poco sectaria. También en el tema de Estados Unidos y de Trump. Bueno, ¿podemos hablar de trumpismo sin Trump? Pues yo creo que no hay ninguna regla escrita, o bien la excepción confirma la regla, porque resulta que en Estados Unidos avanzaron los republicanos no tanto como se esperaba, y los candidatos de Trump perdieron, por ejemplo, en Arizona. Sin embargo, ese punch que trae todavía, o que tuvo como candidato, o que puede traer como eventual candidato Trump, ese punch pues no lo tiene, por ejemplo, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, o Abbott, el gobernador de Texas. Sigue teniendo ese punch que es muy atractivo y muy útil para las elecciones. Pero parece ser que también al Partido Republicano como que ya se está volviendo un fardo el Trump y trumpismo, ¿no? Se está volviendo un fardo porque ya como que la gente no quiere mucho la figura de Trump, digamos que lo de ese llamado falso golpe al Capitolio, etcétera. Entonces, puede haber trumpismo sin Trump. Hoy nos acompañan dos personas que saben mucho de elecciones, tanto del punto de vista de análisis y organizacional, como es Enrique Andrade, que fue consejero hasta hace poco tiempo del Instituto Nacional de Elecciones, y quien además es abogado de la Universidad Iberoamericana y ha escrito muchos textos que tratan de la segunda vuelta, el balotaje, que ha estado en los temas de fiscalización en el Instituto Nacional de Elecciones y ha sido observador en muchas elecciones en muchos países. Y le doy la bienvenida. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Y gracias. Por supuesto también nos acompaña un amigo que es un periodista de gran renombre. Yo diría que él fue editor de uno de los mejores suplementos que ha habido en los últimos años en México, Suplementos Políticos. Él era el editor del suplemento Enfoque del Reforma. Y además está en el grupo de periodistas de Aristegui, pero además también asesora en temas de comunicación y diseño de la comunicación política a Lorenzo Córdoba, que es todavía el consejero presidente del INE. Y bueno, Ernesto, bienvenido también. Y yo quiero empezar con Enrique Andrade. Enrique, dinos qué onda, ¿hay trumpismo sin Trump? ¿Cómo ves el rollo? Yo te diría, Mario, de entrada, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo y con Ernesto por acá compartiendo el tema. No fue el gran ganador que se esperaba. Yo creo que de entrada ahí hay una, pues si no derrota, por lo menos no se cumplieron las expectativas que había tanto para Trump como para la ola roja que se decía, ¿no? La marea roja republicana. Finalmente, como decías, hay un buen avance del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, logra ya obtener la mayoría con estos 218 escaños que finalmente va a tener el 50+1, a lo mejor hasta un poquito más, pero no fue el caso del Senado, ¿no? En el Senado finalmente ya, a pesar de que falta la elección en Georgia y algunos otros temas pendientes, lo que queda claro es que los republicanos no van a tener el control del Senado.
prácticamente el Senado queda igual, va a haber el voto pues de desempate, digamos, de la vicepresidenta Kamala Harris, pero creo que van a quedar prácticamente 50-50, o si no, incluso con un escaño más, una banca más de los demócratas, ¿no? Y con posibilidades de que algunos republicanos voten en algunas futuras iniciativas de Exacto, Biden, ¿no? Claro, por supuesto, yo creo que van a estar obligados en algunos temas. Ahora, finalmente el discurso de Trump sigue vigente en la sociedad americana, es un país dividido. Yo creo que ahí es donde podemos hablar de que sí hay un trumpismo en el sentido de identificarlo como una parte de racismo, una parte de privilegio de la mayoría blanca, de antiinmigrantes, en fin, yo creo que esa parte sigue vigente en el electorado, por lo menos al 50%, ¿no? A la mitad del electorado en Estados Unidos. Si vemos el mapa de cómo queda el país, pues la verdad es que está pintado de los dos colores, ¿no? No podemos decir que hay una diferencia grande entre republicanos y demócratas. Yo creo que van a estar formados para la elección del 24 prácticamente saliendo igual de la misma posición. Y bueno, pues habrá que esperar, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Trump de aquí en adelante? Creo que su discurso del fraude electoral de 2020 no le funcionó como se esperaba. Los candidatos que abanderaron justamente este cuestionamiento al sistema electoral y alegando el fraude del 20, como decías en tu introducción, no ganaron. Y entonces, bueno, pues creo que si es que va a haber un trumpismo para el 24, desde mi punto de vista ahorita es un trumpismo débil, que se va a tener que estar reconstruyendo. Y el tema de DeSantis no es un tema menor. Yo creo que sí es una gente que le puede hacer competencia en el Partido Republicano a Donald Trump. Y bueno, pues podría ser una cara nueva también que el partido apostara por una gente distinta, ¿no? Como puede ser DeSantis. Ernesto, nos decía Enrique, y ya ha sido una constante, Enrique, de hace mucho tiempo, ese mapa el que dices, ¿no? Que a veces pareciera, lo cruzas con los mapas de la guerra civil estadounidense del mediados del siglo XIX, y lo yuxtapones y parece que es el mismo, ¿no? Los estados donde hay más blancos, etcétera. ¿Cómo ves ese tema, Ernesto, en cuanto a que nos dice Enrique de este racismo que todavía persiste, que ahora este discurso trumpista, xenófobo, quiere agarrarlo por ahí de DeSantis? ¿Cómo ves este fenómeno? A ver, yo creo que, bueno, en primer lugar, igual muchas gracias por la invitación, Mario, y qué gusto compartir aquí con el consejero, que yo le sigo llamando consejero además. Y, a ver, la verdad, creo que el martes de la semana pasada, yo me atrevería a decir que la democracia en general tuvo una muy buena noticia. Es decir, a pesar de que Biden no ha cumplido la expectativa que se tenía cuando sacó a Trump de la Casa Blanca, y muchos pensábamos que había terminado, digamos, como esa pesadilla o ese experimento de Trump, con todo lo que implicaba Trump en términos de resurrección del fascismo, de discurso xenófobo, de este outsider que se apropia de muchas instituciones democráticas para llegar al poder, y que vulnerando muchas reglas, digamos, de lo políticamente correcto, atacando a los medios, atacando a la prensa libre, creando un discurso que lamentablemente ha sido imitado en muchas otras latitudes, de exclusión, intolerancia, ataque a la libertad de expresión. Muchos pensábamos que el asalto al Capitolio, previo a la toma de protesta de Biden, era el capítulo final de ese asunto, y que con Biden pues se le daba una nueva oportunidad a la democracia, digamos, y a la democracia además una de las más antiguas del mundo y más estables, ¿no? Sin embargo, creo que Biden ha tenido muchos problemas para gobernar, ha tenido muchos problemas para acreditar que la democracia es un mejor sistema de vida y que además es un sistema que resuelve problemas de la gente. Y no lo ha logrado, y por eso de cara a la elección del martes se pensaba que Biden y que al Partido Demócrata le iba a ir mal en las elecciones, porque no se ha podido acreditar o invalidar, digamos, esta alternativa trumpista de no importa la democracia, no importa la división de poderes, no importa esto, aquí lo que importa son los valores que defiende o los antivalores que defiende Trump, que esté bien ciertos sectores
sociales norteamericanos, que está bien que no vengan a invadirnos los migrantes, que está bien pactar con Rusia y estar, digamos, como jugando con con la geopolítica de la manera en la que lo hizo Trump. Y me parece que lo que se veía venir era esa ola roja, con todo lo que eso implicaba, es decir, el regreso de Trump como una alternativa, no solamente para todo Estados Unidos, sino para el Partido Republicano. ¿Por qué digo que es una buena noticia lo que pasó el martes? Porque no se alcanzó a hacer realidad ese regreso de Trump. Tan es así que muchos pensaban que ese día iba a ser el día en el que Trump anunciara su regreso al poder, a intentar regresar al poder, una candidatura. No lo hizo, dijo que lo haría hoy, justamente mientras estamos discutiendo acá. Se espera una salida de Trump en Florida, en donde diga qué va a hacer en el futuro y si van a anunciar su candidatura para el 2024 y empezar una campaña larga de 2 años hasta las elecciones de noviembre del 2024. Se esperaba que fuera hace un par de horas, por cierto no ha ocurrido, pero yo todos los artículos que leo en la prensa especializada es que Trump vuelve a amenazar a la democracia con este discurso, vuelve a amenazar un poco la estabilidad del Partido Republicano, tratándose de imponer nuevamente como un candidato inevitable para los republicanos. Creo que lo que ocurrió el martes, no sé si coincidan conmigo, quita este elemento de enfrente, es decir, el elemento de que Trump es inevitable en el Partido Republicano para ganar elecciones y que es su único candidato en el 24, creo que eso se ha despejado de alguna manera y le da un respiro tanto a los demócratas porque no perdieron como se esperaba y queda dividido en dos nuevamente el mapa político estadounidense, pero hubiera sido a lo mejor esa división no es muy buena para ellos, pero vamos, pudo haber sido mucho peor. Pudo haber quedado Biden, como se dice en Estados Unidos, como un pato cojo, es decir, habiendo perdido absolutamente tanto la Cámara de Representantes como el Senado, gubernaturas. Para la reelección ahora, ¿no? Esto le da un poquito de ánimo para la reelección. Biden también ha sido un líder con muchos problemas hasta de imagen, ¿no? Se le ve poco vital. Como le decía. Exacto, Trump, entonces se le ve poco vital, quiso quizá contrastarse tanto con Trump, que es un hombre más bien apaciguado frente al otro, que es un monstruo además de la comunicación. Entonces, creo que la democracia puede respirar un poquito, ¿no? Si sumas esto además lo que en Brasil Bolsonaro Lula también va de salida, creo que la democracia institucional occidental de un cierto modelo pues puede respirar un poquito, adquiere cierta esperanza, pero pues esto no quiere decir, digamos, hoy comienzan tablas y habrá que ver qué pasa en el 24, ¿no? Y Trump, pues habrá que esperar a ver qué dice. A lo mejor ahorita mientras estamos aquí cae la noticia de finalmente si confirma o no su candidatura, que es lo que se está esperando que haga este 15 de noviembre, ¿no? Pues mira, ahorita Enrique nos decía Ernesto de esta declaración que va a hacer en Florida, pero hace una semana, al más puro estilo mexicano, empezó a decir Trump de DeSantis era un muerto de hambre, no tenía dinero, es una invención mía, yo le presté, lo ayudé, vino llorando a mí, al más puro estilo al más puro estilo, te pareces tanto a mí. Yo creo que Trump es muy mexicanizado, pero a Trump ha hecho evidente también que le gustaban liderazgos como los de Maduro en Venezuela, porque le gustan los líderes que van y se meten, y yo creo que es la admiración también que se siente por el presidente López Obrador, que se meten al golpeo, les gusta andar mañana, tarde y noche viendo cómo grillan, cómo se meten, y no les genera malos votos, ni malas simpatías, en términos electorales me refiero. Pero fíjate que también Ernesto ahorita está comentando algo que me llamaba la atención. ¿Será que Trump tendrá eso de dejarle a DeSantis en este anuncio? ¿Será que le deja la herencia, le deja la estafeta? ¿Será Trump de ese perfil? No se me figura. Ahora, hay algo también, Enrique, que quiero que tú también compartas, también relacionado con lo que decía Ernesto, y recordando un viejo profesor de la Ibero en Filosofía del Derecho, la causa de la causa es la causa de lo causado. Quien inicia estos procesos es Obama.
quien inicia estos procesos de confrontación y de lucha de clases y los temas de las minorías es Obama, y lo hace de una manera fuerte. Incluso cuando había asesinatos hechos por hombres blancos, y yo siempre, así como creo que López Obrador hizo su campaña basado en el desafuero y en el anti-López Obradorismo de Fox, yo creo que también mucho de lo que estamos viendo es que esta reivindicación excesiva que hizo Obama provocó a estos grupos. Vienen, por cierto, Enrique y Ernesto, el viernes que entra, organizado por un actor que hacía telenovelas. Viene el hijo de Bolsonaro, viene Bannon aquí a Santa Fe, una reunión de ultraderecha. Viene el nieto de Trujillo, de República Dominicana. Vienen una reunión de ultraderechistas, viene también la hija de Efraín Ríos Montt. Y vienen los de Vox, ¿no? Y vienen los de Vox, pero además de que, Bannon asesora a Vox en España, pero además de toda esta situación, ¿no se está radicalizando también la izquierda latinoamericana y la mexicana siguiendo esa secuencia de hechos también más adeptos? ¿Cómo ves eso, Enrique? Pues sí, yo creo que finalmente el centro se está perdiendo, ¿no? Prácticamente en varios países, si no es que ahorita lo estamos viendo en la mayoría de donde ha habido elecciones últimamente, y los que están apoderándose de las elecciones son los extremos, ¿no? Principalmente ahora en Latinoamérica, pues el extremo de la izquierda, más por el resultado en Brasil, en fin, Argentina, los que hemos comentado, ¿no? Perú, Bolivia, México, y el extremo de la derecha, por otro lado, que ya se está quedando sin liderazgos fuertes, ¿no? Por lo menos hasta que no regresara, en su caso, Trump a la Casa Blanca, o ver si Bolsonaro se va a volver a postular en Brasil, en fin. Pero creo que esa extrema derecha sigue siendo una opción, aunque no está ganando elecciones, por lo menos últimamente, pero va a quedar en el péndulo, finalmente, desde mi punto de vista, para futuras elecciones como una opción, ¿no? Ahora, desde luego se están radicalizando. Creo que el mejor discurso ahorita es ese discurso de provocación en contra de, como decía Ernesto, agarrando el tema del racismo, agarrando el tema de migrantes, agarrando el tema de los pobres y los ricos, agarrando el tema de los negros y los blancos, en fin, ¿no? Entonces creo que finalmente es el discurso que está teniendo éxito, no la unidad nacional, por ejemplo. Creo que ese discurso ya lo perdimos, ¿no? Por lo menos ahorita en estos tiempos, el discurso es más mi clan, ¿no? Mi grupo, el grupo de los pobres, el grupo de los blancos, el grupo de los ricos. Aunque no todos los pobres están con él, ni todos los ricos están con él. Desde o contra él, ¿no? Pero pareciera ser que el discurso va provocando esos nichos, ¿no? Para tratar de ganar las elecciones. Entonces, bueno, como dices, creo que Trump finalmente va a estar presente, es uno de ese tipo de discursos. No creo que le ceda a DeSantis absolutamente nada. Yo creo que va a luchar por ser él y por llegar él, y desde mi punto de vista es un personaje fuerte en el Partido Republicano, como decía Ernesto, y yo no tengo duda en que sí va a buscar la candidatura republicana para el 24, y también es probable que gane, ¿no? Porque Biden, una de las cosas que tiene, pues sí, es que se ve una gente un poco opaca, el old Biden también que le llama Trump, ¿no? Entonces, y Kamala Harris, que podría ser la esperanza, y además esperanza femenina, pues también se ha visto medio gris, ¿no? Y mala operadora con el tema de migración. Un mal operador en Latinoamérica. Enrique, nos vamos a ir a un comercial, y Ernesto, pero regresando seguimos platicando con ellos. No se vayan, en un momento venimos. Estaban por ahí ya marcados. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí,
y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Es así, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones, la industria, exacto, porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, te envuelve, te abraza. ¿Has soñado alguna vez con fantasmas? ¿Has soñado tal vez con un familiar fallecido? ¿Has soñado con entes? ¿Has soñado con espectros? Este es uno de los sueños más recurrentes en la historia de la humanidad. WowMX.tv. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra otra vez. Creo que por ahí estaba la caricatura de Fernando Morales que nos hizo, no sé si la podemos meter ahora, en el siguiente, ahí está ya. Bueno, pues el resbalón, ¿no? El resbalón de la elección de punto medio que nos hace nuestro caricaturista oficial, Fernando Morales. Enrique, este resbalón de Trump, ¿crees que sea un resbalón para el Partido Republicano o que de pronto tan pragmáticos agarre el discurso de Santis y de Santis sube? No ayudó Trump a sus candidatos, la verdad es que creo que les pesó, tenía más de 300 candidatos jugando en la candidata de Arizona, por ejemplo, ¿no? Así es, y les pesó el apoyo de Trump, ¿no? Ahora, también este discurso del fraude, creo que es interesante comentarlo porque pues, Trump basó su campaña prácticamente, o la campaña de sus candidatos, en el supuesto fraude electoral de 2020, ¿no? Yo no dudo, ahora que haga el anuncio que comentaba Ernesto, que también vuelva a mezclar otra vez el tema del fraude. Y en Estados Unidos, la verdad es que sí puede pegar un poco más que aquí en México, a pesar de que aquí ya sabemos que se insiste mucho en eso y no existe, pero en Estados Unidos son 50 sistemas electorales diferentes. Entonces cada estado tiene sus reglas y hay estados que tienen reglas muy complicadas o muy fáciles, ¿no? De cómo registrarte, de cuándo registrarte, de cómo votar, de cuándo se cuentan los votos, si hay voto por correo o no. Incluso desde una mala práctica que conocemos aquí en México y allá, como gerrymandering, ¿no? Que es, se van diseñando los distritos electorales de acuerdo a la conveniencia del partido que está en el poder en el estado. Entonces, y eso no es cargar los dados, ¿verdad? Sí, no, bueno, aquí se estarían arrancando las vestiduras. Es la peor práctica que hay y justo este gobernador que lo hizo se ganó para siempre ya el mote de gerrymandering, se le llama la mala práctica, ¿no? Que era un gobernador de Luisiana. Entonces, aquí en México, por ejemplo, eso es imposible. En nuestros distritos, cuando se hace la distritación, pues son consenso, ¿no? Son con datos científicos, equilibrados poblacionalmente, en fin. Entonces allá esa es una de las malas prácticas porque es el secretario de Estado del Estado el que hace prácticamente las reglas electorales de ese Estado. Entonces es muy complicado. Por eso es justo que en Georgia
vamos a tener una segunda vuelta electoral ahora el 6 de diciembre porque no alcanzó más del 50% uno de los candidatos. Cosa que se piensa de entrada, dices, no, pues en Estados Unidos no existe la segunda vuelta, ¿no? Sí existe en algunos estados. En algunos estados. O el voto calificado que le llaman, en fin, tienen prácticas muy interesantes y cada estado lo hace de manera diferente. Por eso se tardan tanto en el conteo, digo, estamos ya a casi 2 semanas de la elección y todavía no hay resultados definitivos en algunos estados, ¿no? Porque los cuentan después, porque llegan por correo, pero los cuentan hasta después de que, aunque esté con la fecha 8 de noviembre, pero si fue en esa fecha se pueden contar después en algunos estados, en fin. Entonces creo que por eso el tema del fraude allá, pues sí puede llegar a cuajar un poquito por este tema de tantos sistemas electorales distintos, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión que estuvimos por allá, nos comentaban, Estados Unidos necesita un INE, ¿no? O sea, necesita una autoridad fuerte y una autoridad centralizada, una autoridad que ponga las reglas para todos, en fin, porque sí, la verdad es que es un desorden. Un tribunal electoral. Un tribunal electoral, porque son los tribunales estatales los que resuelven, y en casos extremos se puede ir a la Suprema Corte, que fue lo que pasó con Bush, ¿no? En el 2000. Con Bush y Gore en el 2000. Y finalmente. Y por Florida, precisamente. Exactamente. Y finalmente quien decidió fue la Corte, ¿no? La elección. Así es. Entonces, bueno, esos son parte de los que puede agarrar Trump, abusar un poquito del tema para decir que hubo fraude nuevamente en las elecciones. Bueno, pues en su tiempo Nixon acusó a Johnson y a Kennedy que habían redistritado en Texas y que habían hecho votar a varios migrantes para ganar. Exacto. Digo, Nixon incluso, nada más que no se fue más allá, exacto, porque en su tiempo era muy mal visto el pataleo del mal perdedor, ¿no? Algunos votan y en otros los excluyen, ¿no? Así dependiendo es. de lo que convenga, sí. Ernesto, el tema, tú como periodista, un arma discursiva electoralmente, pero que también ha jalado dividendos para sembrar entre buenas porciones de la población la duda del fraude. ¿Tú cómo ves esto? ¿Va a ser recurrente ya para estos perfiles? No importa que sean derecha o izquierda, va a ser Es que sí, es que fíjate que ahorita que comentaban el tema yo creo que, el tema de derechas, izquierdas, en realidad yo creo que lo que estamos viendo es son estilos que se parecen mucho de gobernar, independientemente son de izquierda o de derecha. Es decir, yo en la retórica López Obradorista del fraude, de la prensa fifí, de los otros datos, encuentro similitudes con la retórica de Bolsonaro en contra de la urna electrónica, hablando de las Fuerzas Armadas con unos elogios y una exaltación brutal, el tema de los comunistas como los enemigos de la patria, la descalificación a Lula y compañía, y esa misma retórica la encontramos en Trump, ¿no? Me traje yo un par de libros que la describen muy bien y que los dejo como recomendación, ¿no? Esto es de Bob Woodward, que se llama Miedo. El de Watergate. Exacto, Bob Woodward fue el autor de Watergate en los años 70 para el Washington Post, pero él ya es un periodista senior, un periodista ya viejo. Hizo este libro donde cuenta de manera detallada el ascenso de Trump a la Casa Blanca, y luego sacó el año pasado, que se llama Rabia, y es como la secuela de cómo ejerció el poder, sobre todo contando los episodios de la pandemia. No alcanza a llegar al asalto al Capitolio este libro, pero hubiera sido casi el capítulo final perfecto de este libro, porque habla de cómo este tipo de personajes se apropian de un discurso y se van metiendo como en las instituciones. El libro de Miedo cuenta muy bien cómo Trump se le fue metiendo al Partido Republicano hasta volverse completamente imprescindible ahí, y pues el Partido Republicano, a lo mejor con cierta incomodidad, pero en el 2016 pues tuvo que decir, pues adelante, ya ganamos y regresamos a la Casa Blanca. Pero la relación del Partido Republicano con Trump ha sido de mucha incomodidad, y yo tengo esperanza de que esto del martes rompa esa relación, aunque, como bien dice Enrique, no está descartado que se le termine imponiendo nuevamente como candidato al Partido Republicano y que regrese. Pero este estilo polarizante, este estilo de descalificación y de la creación de posverdades, es decir, yo descalifico al New York Times, a la CNN, al Washington Post, al mainstream de la prensa, no solo estadounidense, sino internacional, los referentes mundiales de la prensa, los descalifica porque lo que no quiere Trump es que
haya datos reales de un debate. Es decir, él crea una posverdad, crea una verdad que se basa más en la emoción que en evidencia científica sobre las cosas, va construyendo un relato en contra de los migrantes, va construyendo un relato en contra de la élite política de Washington D.C., va culpando a ciertos personajes de la tragedia que vive el norteamericano en los campos, en el medio rural, en el medio industrial. Es muy abusado este canijo para crear villanos, enemigos identificados de la sociedad, y los culpando y decir, por él perdiste tu empleo acerero en Pittsburgh, ¿no? O por él perdiste tu campo, o por él estás lleno de migrantes invadidos. Y a veces coincide, ¿no? Puede coincidir, ¿no? Coincide con ciertas cosas y va creando estas narrativas funcionan porque tienen cierto asidero en la realidad. Es como López Obrador culpando al neoliberalismo de todos los males, a la corrupción y tal. Entonces son narrativas que funcionan, y a mí ese es el fenómeno que me parece realmente apasionante. Bueno, antes la corrupción, ¿no? Ernesto, ¿no? Y eso sí era una verdad. Claro, sí, por supuesto. O sea, por eso, ¿no?, te digo que son cosas que están ahí, pero que permiten construir un relato, que luego ya el relato termina siendo, creo yo, el cuestionable, pero no cabe la menor duda de que una muy buena parte de la sociedad, y ese es quizá el cambio de época que estamos viviendo, se informa hoy a través de esto, y no le importa si es el New York Times o un post de Facebook que escribió un radical en una colonia o en qué sé yo, ¿no? Es decir, ya no te importa tanto la fuente, sino si el relato coincide con tu emoción y con lo que tú piensas. Hay una gran crisis de los medios de comunicación, y me parece que eso es lo que está permitiendo el ascenso de este tipo de personajes que están por todos lados y que rompen por completo la geografía política de izquierdas y derechas. Tienes personajes de este tipo en la izquierda y en la derecha. Lo describe muy bien Diego Fonseca en su libro de Amado Líder. Él describe varias coincidencias entre liderazgos, ¿no? Desde Daniel Ortega. O sea, ¿qué tienen en común Daniel Ortega y Bukele? Pues en realidad ideológicamente en teoría nada. Ideológicamente en teoría están en los dos extremos, la derecha y la izquierda. Pero el gran sin embargo, sus prácticas son muy parecidas, de control de instituciones, de desprecio de las instituciones de la democracia. Entonces, me parece que ahí hay un tema que es peligroso. O sea, muchos autores han dicho ya, han advertido sobre la gran crisis que tiene la democracia y este ascenso que estamos viendo en el siglo XXI, en fenómenos que se parecen en cierto sentido mucho al fascismo de los años 30 en Europa, ¿no? Con estos super personajes, super líderes muy carismáticos que de pronto se vuelven más importantes que las instituciones. Eso se frenó por lo pronto el martes en Estados Unidos, me parece, o se pausó, pero como Enrique y yo coinciden en que no está descartado que la sombra de Trump se haya disipado para siempre, ¿no? Enrique, lo que decía Ernesto, lo hemos platicado de hace tiempo. ¿No será que la democracia, Enrique, y voy a tratar aquí de ser un poco disruptor en los argumentos, Enrique y Ernesto, ¿no será que se tecnoburocratizó demasiado los esquemas electorales donde decían, mira, sales de la burocracia de ser secretario de Estado, te contratas una consultoría, van a elegir los dos partidos y que no ganes, como que la ecuación se hizo fácil, ¿no? Me voy a meter yo un poco a los temas estos del fraude. Muchos priistas pensamos, y tuve la oportunidad de escribirlo alguna vez, que me dio oportunidad Ernesto y René Delgado en Reforma. Yo creo que no hubo fraude electoral en el 2000, pero sí le cambiaron presidente del partido al PRI cada año. Tuvo un promedio de 6 presidentes por año. Y como un día comentamos con una gente del Partido Socialista Obrero Español, no hay partido político en el mundo que pueda ser una organización electoral, ideológica, organizacional, si le cambias de presidente cada año. Porque no había sana distancia, había una malsana cercanía de Zedillo. Y sobre todo que él no se esperó a que este IFE, que ya estaba Goldenberg, Karakowski ahí, no se esperó a que el IFE fuera el que diera el resultado. Él dio el ganador antes. Obviamente eso causa suspicacias. ¿No será, Enrique, y también la misma pregunta después tú, Ernie, por favor, sí, ¿no será que esta democracia que hicimos se tecnoburocratizó demasiado y se alejó de lo que estaba pasando abajo en la pulsación y también, evidentemente, de los partidos, ¿no? Pero no se tecnoburocratizó demasiado y se simplificó. Mira, este candidato no jale el PAN, se van en la alianza, no hay segunda vuelta, pero por el voto útil.
se simplificaba todo. Hay un buen consultor que te haga imagen y te haga tus spots. ¿No será que esto fue un golpazo desde abajo? Que por cierto, en términos modernos parece que empezó con Spirac en Grecia, cuando dijo no al pago a Merkel de Alemania de la imposible deuda que tenía con Europa, y Angela estuvo a punto de desaparecer al Estado griego, más que se opuso entonces Francia, Inglaterra, etcétera. Y ahí es donde empezó, se pasó a España por lo de la corrupción. ¿Cómo ves, Enrique? Sí, Mario, coincido. La verdad es que pues hay una decepción generalizada en contra de los partidos políticos, ¿no? Y los políticos, ¿no? Y los políticos tradicionales. Sí, tradicionales. Y nosotros lo vimos en el Informe País, en el Latino Barómetro, en fin. Los partidos políticos tienen un apoyo de 15, 17%, ¿no? Cualquiera, o todos. Entonces la verdad es que sí, la gente está decepcionada del tema de los partidos políticos y del tema de muchos gobiernos que emergen de esos partidos políticos, porque justamente por eso también es la crisis, ¿no? O sea, hacen muchas promesas, van a cambiar al mundo, van a mejorar a todos. En el corto plazo, por cierto. A los ricos, en fin, y a la mera hora no pasa nada, ¿no? Entonces esa decepción pues todavía va permeando más. Yo creo que fue el éxito de López Obrador, por supuesto a lo mejor de Bolsonaro, del propio Trump, en fin, aprovechar estos nichos, ¿no? de decepción que había, de incredulidad, de corrupción, por supuesto, y de manejos, como dices, populares que no están permitiendo el acceso real del ciudadano al poder, ¿no? Que supuestamente es el fin de un partido político. El tema de Boric en Chile, ¿no? Ahora con Boric. Como una institución, lo que debe de permitir pues es justamente el acceso del ciudadano al poder, y ya no lo está haciendo, ¿no? Son los mismos, se repiten. Si ves las cámaras de diputados, pues muchos son muy parecidos a la que era hace 6 años. En fin, decisiones de políticas públicas correctas, pero que nada tienen que ver con lo que le pasa al de abajo, ¿no? Así es, yo creo que eso es parte de... La gente no se identifica, ¿no? Con el partido, no se identifica con sus postulados, en fin. Aunque, por supuesto, pues ahora con estos outsiders, de alguna forma, o los que aprovechan, sin ser outsiders, aprovechan este tema como si lo fueran, están ganando adeptos por eso, ¿no? Porque se presentan como diferentes, no somos iguales, no somos corruptos, en fin. Ojalá, ¿no? Pero a la mera hora, en el resultado del gobierno, se está viendo en muchos países que no es así, sino que finalmente fueron exactamente iguales. Entonces, esta decepción yo no sé a dónde vaya a llevar. O sea, ¿cuál va a ser el límite de decir, a ver, vamos a cambiar realmente? O sea, esto ya no sirvió, ya no funcionó. Entonces, ¿ahora qué hacemos, no? Creo que este tema puede llegar a ser una crisis. No creo que se estén pasando de izquierdas a derechas al infinitum y sin que cambie nada, ¿no? Creo que algo debe de pasar en este sentido, porque lo que sí la gente, pues lo que ya espera es un verdadero cambio, ¿no? Me refiero más a Latinoamérica, y ahorita lo estamos viendo en Estados Unidos. Bueno, nos vamos a la siguiente pausa y regresando, que Ernesto Núñez nos comente también su punto de vista acerca de lo que comentábamos. Nos vemos en un rato. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque
siempre todos tenemos áreas de oportunidad, pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Es así, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones. La industria, exacto, porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, te envuelve, te abraza. ¿Has soñado alguna vez con fantasmas? ¿Has soñado tal vez con un familiar fallecido? ¿Has soñado con entes? ¿Has soñado con espectros? Este es uno de los sueños más recurrentes en la historia de la humanidad. WowMX.tv. ¿Para ti qué tienes un... Estamos de vuelta, muy buenos los entrecortes. Ernesto, cuéntanos, ¿cómo ves este tema de esta política que nos hicieron esta ecuación tecnoburocratizada de lo que preguntamos con Enrique? Sí, a ver, coincido, me parece buena pregunta y buen análisis, y es además tu término me gusta, siempre te ha gustado a ti innovar con términos para describir la realidad política, y creo que esta tecnoburocracia está en el gobierno, está en las cúpulas de los partidos, y está en los órganos electorales. Y en la academia también. En la academia y también en los órganos electorales, ¿no? Con cosas positivas, en términos de experiencia, expertise para hacer ciertas cosas, y con cosas negativas, como muchas de las del neoliberalismo. Yo creo, sin querer aquí hacer apología ideológica, nada, pero sí creo que esta crisis de la democracia que estamos viendo, porque estos personajes no surgieron de la nada, así es, surgen de un desencanto, surgen de una situación en la que la gente dice, sí está muy bien ir a votar, pero luego no tengo para comer, luego no tengo empleo, luego me asaltan en la calle, es decir, las sociedades se volvieron súper desiguales, con una élite muy rica que tiene todo y unas grandes masas de pobres o de gente que la pasa muy mal para sobrevivir. Así es. Que es la crisis del neoliberalismo. O sea, el modelo neoliberal económico hizo en crisis totalmente, yo creo, en la primera década del siglo XXI, y junto con él arrastró un modelo de democracia que había aguantado, digamos, los vaivenes en ese modelo económico que predominó durante muchos años, y que la democracia ahí funcionaba muy bien. Incluso hasta Salinas entendió que para que el modelo neoliberal económico que quería imponer funcionara, tenía que crear un IFE o permitir que se creara un IFE y que hubiera elecciones en 1990, y las elecciones le resolvieron un gran problema que tenía el régimen priista de legitimidad. No obstante las contrataciones, ¿no? Con todo lo que tú quieras, pero digamos, las elecciones antes se resolvían, a mí todavía me tocó cubrir eso en los años 90, no había elección que no acabara a fregadazos, ¿no? En Tabasco, en Veracruz, en Michoacán, y era un deporte de alto riesgo cubrir elecciones. Hoy cubrir elecciones es relativamente aburrido, porque estamos muy acostumbrados a que la elección transcurre muy bien, la jornada electoral. Los arreglos se hacen en otro lado, ¿no? Con las candidaturas, en fin, pero el sistema electoral está funcionando muy bien. Pero lo que sí está entrando en crisis, me parece, es la democracia como modelo, es decir, presidentes van, vienen, hay alternancias, pero la alternancia no está significando que se resuelvan problemas que son los que están en juego a discusión en una campaña. Es decir, la gente vota ilusionada por un Vicente Fox en el 2000 y en el 2006 está totalmente decepcionada de él. Fue semidisruptor su discurso también. Sí, ¿no? Claro, y sí, Fox es un primero de estos, es uno de los pioneros de este tipo de liderazgo, como Bucaram en Ecuador. Ahí sí en los albores del siglo XXI, ¿no?
luego con cierta ilusión algunos, o porque no quedaba de otra, porque veían que era lo menos peor, votan por el regreso del PRI pensando que ahora sí el PRI sabe gobernar y lo va a hacer bien. Total decepción. En 2018 hay un voto masivo por una alternativa totalmente nueva, por lo menos en el discurso, en la retórica, aunque el personaje no era necesariamente nuevo y como dice Enrique, no era un outsider de la política para nada, pero se comportaba como tal, su discurso era tal, y habrá que ver si en 2024 no hay una profunda decepción con ese modelo, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante este tema, pero yo sí coincido plenamente en que mientras la democracia no les resuelva, o sea, gobiernos emanados democráticamente de las urnas sigan sin resolver los problemas esenciales de la gente, pues va a ser muy difícil que la democracia no tenga problemas, no sea cuestionada, porque ¿qué hay de común en Bukele, en Daniel Ortega, en Trump, en Bolsonaro? No incluyo yo ahí a López Obrador, pero ¿qué hay en común? Maduro. Que ellos atacan la institución y de pronto simplemente dicen, no importa la democracia, lo que importa es el modelo, el proyecto, porque esto está funcionando y tal. Y la gente está, y hay mucha gente dispuesta a apoyar eso, aunque ya no tenga que ir a votar en El Salvador o en Nicaragua, hay mucha gente dispuesta a apoyar esa aventura, que es una aventura autoritaria, porque por lo menos en el discurso están resolviendo ciertos problemas, y eso me parece que es peligrosísimo, y de eso se tienen que hacer cargo también los, como les llamaste, los tecnoburócratas de la democracia, porque si no se va a agotar el modelo y quién sabe hacia dónde vayamos ya en los años 30 de este siglo, ¿no? Los tecnoburócratas de la democracia, Quique. Eso que dijo Ernesto está muy interesante, porque déjame decirte algo, con Zedillo, Fox, Calderón y Peña fueron los mismos tecnoburócratas. Agustín Carstens, que fue el que hizo el modelo económico de Calderón, que persistió de alguna manera con Peña. Gil Díaz, secretario de Hacienda de como anillo al dedo, para la tecnoburocracia de Fox, y que casualmente había sido maestro y jefe de Zedillo también. El presidente tecnoburocrático no priista por excelencia. Pues no es teoría de conspiración, pero sonaba, ¿no? MID, o sea, es decir, se disfrazaba, era el tercer partido, la tecnoburocracia era el tercer partido interpartidista, ¿no? Era el tercer partido interpartidista, porque nada más se pasaba y, no, espérate, porque voto útil y hacia acá. Entonces, parece que López Obrador llegó, incluyendo con su equipo de tecnoburócratas, porque también los tiene, el secretario de Hacienda, la gobernadora del Banco de México, Esquivel, que se va ahora a pelear por el BID, ¿no? Está ahorita en reuniones en Washington. También tiene sus tecnoburócratas, así como dicen que el infierno también tiene sus mártires, decía Baudelaire. También la izquierda tiene sus tecnoburócratas. ¿Cómo ves, Enrique? Y que un poco, para concluir, nos des tu opinión de lo de la marcha del domingo, y obviamente no te salvas de esta también. Okay. Por favor, Enrique. Sí, gracias, Mario. Mira, la verdad es que yo creo que parte de lo que hay que reflexionar es que el neoliberalismo no se ha terminado. Como decía en términos Ernesto, macroeconómicos parece que estamos en la todavía. Totalmente. Y como decía Ernesto, en el discurso pareciera ser que vivimos algo distinto, pero en la realidad no es así. Digo, lo primero que hizo el nuevo gobierno pues fue afirmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Y con Canadá, y creo que la mayor expresión neoliberal en la economía mexicana pues es haber firmado. Y se grillaron a Trump, ¿no? A lo mejor en algunos aspectos, ¿no? Porque persiste el déficit de la balanza comercial a favor de México. Sí, bueno, a lo mejor salimos ganando, ¿no? Pero finalmente seguimos en el neoliberalismo con esta política económica muy parecida a la anterior, ¿no? Tecnoburocrática, digamos, pero con nuevos tecnócratas, ¿no? Así es. A lo mejor ya no son los egresados de Harvard, de Yale, ahora son de Cambridge, o son de... Exacto, ahora son de y hay unos de otro del ITAM también, aquí, y ¿no? también de la UNAM también. De la UNAM, exactamente. Y creo que no quedaba de otra, digo, también tampoco creo que es una mentira o una traición o una falsedad. Yo creo que no quedaba de otra para la economía mexicana y veo difícil que le quede de otra de aquí en adelante, ¿no? Digo, somos vecinos del país más poderoso. Estás amarrado mundo, ese proyecto. La economía más grande, nos conviene ser su principal socio comercial. Digo,
le vendemos, le compramos y como dices ahora con un superávit, pues ¿qué más queremos, no? Ser vecinos de esta economía tan poderosa. Justo estaba viendo que ya Biden y Xi Jinping de China se están poniendo de acuerdo a lo mejor para terminar esta guerra comercial, cosa que no le conviene a México, ¿no? Porque justamente ahorita es el nicho que no se ha aprovechado muy bien, pero finalmente ahí está, de que somos el país vecino, el principal socio comercial, que podemos sustituir en algunas cosas a China, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ese lado... Qué pragmáticos son los mexicanos en la geopolítica también, güey. Exacto. Pues sí. Desde mi punto de vista, pues seguimos viviendo en el neoliberalismo, creo que no nos queda de otra, y a lo mejor en el discurso estamos como pensando que vamos por otro lado, ¿no? Y la otra que decías de la marcha, pues yo creo que fue una gran expresión ciudadana. Desde mi punto de vista, la gente quiere la democracia o quiere seguir viviendo en paz, porque finalmente es lo que significa lo que nos decía Ernesto. Pues antes se resolvía a golpes, ¿no? A sillazos y a... Déjalos y los balazos. Los balazos, en fin. Digo, bueno, que todavía pasan cosas raras con el narcotráfico. Las elecciones más violentas que ha habido son justamente las últimas, y a lo mejor por la presencia del narcotráfico, ¿no? Claro. Pero finalmente lo que salió a decir la gente el domingo es: queremos democracia, queremos seguir votando por nuestras autoridades, y a lo mejor, ¿por qué no decirlo, Mario? Por lo menos los que salieron quieren alternancia. Entonces, bueno, también creo que eso es importante. No sé si sea lo que va a pasar en el 24 o no, pero qué bueno que se hizo. Desde mi punto de vista, el INE, pues tú sabes, para mí es una gran institución, reconocida a nivel internacional, puede tener a la mejor... Y sin duda para Ernesto también. Quique, Ernesto, nos vamos a tener que ir ya me están poniendo perdón, adelante, nos vamos, 10 segundos. ¿Qué opinas de la marcha? Coincido con Enrique, creo que fue una muy buena expresión ciudadana de que quiere seguir eligiendo a sus gobernantes y representantes por el voto y no por una imposición. Bueno, pues, como siempre, Enrique Andrade y Ernesto, brillantes, grandes conocedores de la política. Nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Gracias, buenas tardes y buena suerte. Wow. MX.tv presentó Wow. MX.tv